vamos a la primera de Juan, capítulo 4, para seguir con este estudio de la primera de Juan, versículo por versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Así dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 9. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Amén y amén. Para que vivamos por Él. Amén y amén. Señor y Dios Todopoderoso, tu amor es tan incomparable, tan inigualable. No hemos venido, Señor, a hablar aquí de nuestro amor. Hemos venido a hablar del amor de Dios. Así es, Señor Jesús. Del amor tan profundo, tan sublime, tan alto, tan incomparable como lo es el amor de Dios. Te suplico, mi Señor, que conforme a tu misericordia podamos en este día, conforme a tu bondad, predicar, Señor, tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y danos entendimiento para comprenderla, así como tú quieres que la comprendamos. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como anteriormente lo decíamos en las últimas predicaciones acerca de la primera de Juan, cada capítulo de esta primera de Juan hace mención alguna al amor. Es el libro que más habla del amor en toda la Biblia. Pero no de ese amor que el mundo está acostumbrado, porque hoy en día, lo hemos dicho muchas veces, ¿a cuántas personas le hemos dicho te amo? Y nunca más lo hemos acordado de esas personas. El amor del mundo es tan superficial que muchas veces se reduce a un cuerpo, a una cara bonita o a sensaciones. Pero el amor es mucho más que eso. Amén. El amor es mucho más que sentimiento. El amor es mucho más que sensaciones. El amor es mucho más que algo superficial. La única manera en la cual usted y yo podamos conocer lo que el amor significa de manera verdadera es Cristo, el único que nos puede ayudar por medio de su Espíritu Santo. No olvidemos desde que el hombre y la mujer cayeron en pecado, así cayó consigo toda la humanidad, según Génesis capítulo 3 y el libro de Romanos. Toda la humanidad cayó. En un principio éramos la imagen de Dios, reflejábamos su amor. Pero cuando esta imagen fue destrozada, cuando el hombre cayó en pecado, todo lo que es el carácter de Dios, el cual el hombre reflejaba, todo fue distorsionado. Amén. Por eso vemos un amor distorsionado. ¿Cuánta gente le dice, esposo, esposa, le dice te amo y lo engaña? ¿Cuántas personas se dicen te amo y se maltratan físicamente? Se maltratan verbalmente. Así nos damos cuenta que el amor del mundo no tiene nada que ver con el amor de Dios. Este verso dice así, verso 8 del capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchos podrán decir, pero yo amo a mi hijo, amo a mi hija, amo a mi familia. ¿Pero verdaderamente eso es amor? Esta declaración del apóstol es muy tajante con respecto a lo esencial que es el amor en un cristiano. Tanto así que su característica principal es el amor. Y es el amor reflejado así como Cristo lo hizo. Dios es amor y nunca llegaremos a conocer el verdadero amor hasta que conozcamos a Jesús.
pues Él es la máxima expresión del amor. Muchas veces nos preguntamos, ¿es el amor natural del ser humano un verdadero amor? La respuesta es muy simple, no. Aunque pueda dar ciertos destellos de amor, el amor del mundo es imperfecto, y es corrupto. El amor del mundo es imperfecto y es corrupto. Por eso lo hemos dicho, es imperfecto porque usted puede decirle a una persona te amo y después no la puede ver nunca más. Y después no puede hacer nunca más algo por esa persona, no muestra el amor hacia esa persona, sino odio. Como algunas personas dicen, del amor al odio hay un espacio muy pequeño, pero cuando hablamos del amor de Dios, no es así. Lo hemos estudiado otras veces, según 1 Corintios capítulo 13, el amor nunca deja de ser. Amén. No puedo decir yo amo a una persona y después odiarla. Nunca la amé verdaderamente. Eso debemos decir. Si usted amó a una persona y ahora la odia, nunca amó verdaderamente. Porque el amor permanece, el amor de Dios, el amor perfecto permanece. Entonces, el amor aparte, el amor humano, aparte de ser imperfecto, es un amor corrupto. Es un amor el cual, cierto, le entró la pudrición, si lo podemos decir. Por eso el amor del mundo nunca puede, aunque el amor del mundo se pueda disfrazar de un amor sincero, nunca va a poder serlo. Porque aquí el apóstol Juan lo dice, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama como Cristo lo hace, como Cristo lo hizo. Y eso es lo que debemos ir averiguando por medio de la palabra. ¿Cómo es ese amor de Cristo? Debemos entender que según San Juan 5:42, San Juan 5:42, dice así la palabra del Señor con respecto al amor humano. San Juan 5:42. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor conocía que las personas sin Cristo, que las personas sin Jesús, no tienen amor de Dios en sus corazones. Tienen un amor natural, tienen un amor humano, un amor imperfecto y corrupto. Pero aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios comprenderán que según Gálatas capítulo 5 versículo 22, el fruto del Espíritu es amor. Entonces, una persona nunca llegará a experimentar lo que es el verdadero amor hasta que no conozca la máxima expresión del amor, la cual es Dios. Por eso la Escritura dice, Dios es amor. Dios no es como cualquier persona sobre esta tierra que tiene amor. Dios es la máxima expresión del amor. Y quien no ama como Cristo, no le ha conocido y no está amando verdaderamente. Nunca amará verdaderamente a su esposa, nunca la va a amar verdaderamente si no conoce a Cristo. Nunca va a poder amar verdaderamente a sus hijos si no ama primeramente a Cristo. Nunca va a poder amar a su prójimo verdaderamente hasta que ame a Cristo. Usted puede decir, pero yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo. Pero ¿por qué si la ama o si ama a su esposo? ¿Por qué mira para el lado? Lo que usted dice es que yo no voy a hablar con esas personas, yo no voy a hacer nada más allá, pero ya le está engañando con la mirada, ya le está faltando el respeto con la mirada. Y no se arrepiente de eso. ¿Por qué cuando está viendo la televisión y ve todas estas cosas, engaña a su esposo o a su esposa con la mirada? Eso quiere decir que verdaderamente no la ama. Usted dice, ya, pero amo a mis hijos. Pero si usted verdaderamente los ama, ¿por qué los consiente de tal manera que le hace daño? Si usted verdaderamente los amara, no los consentiría, usted los educaría para que entiendan que en la vida las cosas cuestan. Pero hoy en día es más fácil decir, yo amo a mi hijo porque le regalé el tremendo celular, yo amo a mi hijo porque le regalé el tremendo Play, yo amo a mi hijo porque le di 100 lucas o le di 50 lucas para su cumpleaños. Eso no es amor.
Eso es querer suplantar el amor con cosas materiales. El amor es dar la vida por la otra persona. Pero nunca usted, si no es cristiano, nunca podrá entender el amor hasta que no conozca a la máxima expresión del amor, la cual es Dios. Quienes no conozcan a Dios jamás podrán amar. Porque, dijo el Señor, yo conozco que vosotros no tenéis amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 22, nos muestra la evidencia clara de que solamente pueden experimentar ese real y verdadero amor aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo, porque Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso nosotros podemos conocer acerca del amor, porque conocemos a Jesús, porque conocemos quién es Jesucristo, porque conocemos quién es el Padre, porque conocemos quién es el Espíritu Santo, quién es este único Dios verdadero, el cual servimos y adoramos. Por eso podemos decir que conocemos el amor y seguimos aprendiendo lo que es el amor por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, aquello que hace del hombre una nueva criatura, es lo único que puede mostrarnos qué es el amor según Dios. Según este mismo libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere mostrarnos su amor. Amén. Cristo quiere mostrarnos lo que verdaderamente el amor significa. Y aquí dice así la palabra del Señor, ¿cierto? En el verso 8 del capítulo 5 de Romanos. Mas Dios muestra su amor. La palabra mostrar en griego significa exhibir, significa mostrar su composición. Es decir, Dios muestra la composición del amor, o de qué el amor está compuesto. Dios exhibe su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la clave. Cuando hablamos del amor de Dios, no es como el amor humano a que nos referimos. ¿Amaría usted a su enemigo? ¿Amaría usted a la persona que le ha hecho daño? ¿Amaría usted a una persona que le ha hecho un gran daño en su vida? ¿Estaría dispuesto a amarlo? Humanamente no. Pero si Cristo está en su corazón, usted sabe que debe hacerlo. Usted sabe que debe hacerlo. ¿Y cómo el Señor muestra su amor? En que aún siendo pecadores, es decir, Cristo no murió por lo que nosotros seríamos. Es decir, Cristo no murió porque tal hermano o tal hermana era una buena persona. Cristo no murió porque tal hermano o tal hermana ayudaba a la gente. Cristo no murió porque tal hermano o tal hermana hacía obras buenas. Cristo ha exhibido su amor en que aún siendo, estamos hablando de un presente continuo, en que aún siendo pecadores. Si usted conoce a Dios, entenderá que el pecado Dios no lo soporta. Según el libro de Habacuc, que el Señor es tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el pecado. El Señor aborrece el pecado, el Señor aborrece tanto al pecado como al pecador. Pero el Señor ha mostrado su amor, en que aunque nosotros le hayamos hecho daño, en que aunque nosotros le hayamos despreciado, en que aunque nosotros hayamos faltado a su palabra, en que aunque nosotros hubiésemos hecho tantas cosas malas, Cristo dio su vida por nosotros. Cristo no dio su vida por las mejores personas. Cristo dio su vida por nosotros,
pecadores, merecedores del infierno, ofensores de Dios. Y Dios de esa manera muestra su amor. En Génesis capítulo 18, verso 24, Génesis capítulo 18, versículo 24, hablando acerca del amor del Señor. Génesis capítulo 18, versículo 24, una persona la cual fue considerada el amigo de Dios, el cual es Abraham. Abraham conocía a Dios. Abraham conocía quién era Dios. Y como Abraham conocía quién era Dios, apeló a su amor de esta manera diciendo en Génesis 18, 24, verso 23, dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Abraham apelaba al amor de Dios sobre los justos. Y recuerde que los justos no son aquellos que son perfectos, aunque la palabra justicia demanda perfección. Debe entender que somos justos en Cristo. Somos justos por medio de la fe en Cristo, porque Cristo es nuestra perfección, Cristo es nuestra justicia. Cuando la Biblia habla de los justos, hablan de aquellos que no por su propia capacidad son justos, sino por la fe en Jesucristo, sino por la fe en las promesas de Dios, sino por la fe en Dios. Somos declarados justos delante de Él, por la fe en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por lo cual, Dios va a mostrar su amor y usted puede apelar a la naturaleza amorosa de Dios sobre un juicio. Puede hacerlo. Señor, por amor a estos justos, por amor a aquellos que por la fe confían en ti, tú no destruirás, Señor. Abraham conocía la naturaleza amorosa de Dios. Dios muestra la evidencia del amor en Éxodo 18, 8. Éxodo 18, 8 dice la palabra del Señor así: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. ¿Qué es lo que mostró el Señor? De acuerdo a lo que estaba contando Moisés, el amor que el Señor tuvo por su pueblo. ¿Y cómo era su pueblo? Era un pueblo rebelde, era un pueblo contradictor, era un pueblo que fácilmente se iba a los ídolos, era un pueblo que blasfemaba en contra de su nombre, era un pueblo que no soportaba la ley del Señor, era un pueblo el cual siempre estaba quejándose. Pero el Señor mostró su amor sacándolos de Egipto. El Señor mostró su amor abriendo el mar rojo y ellos pasaran en seco. El Señor mostró su amor convirtiendo las aguas amargas en aguas dulces. El Señor mostró su amor haciendo brotar agua desde una roca. El Señor mostró su amor en darles una tierra prometida. El Señor mostró su amor en extenderle ese pan del cielo llamado maná para que ellos sean alimentados. El Señor mostró su amor en que aquellos 40 años que anduvieron en el desierto, su calzado y su ropa no se envejeció. El Señor mostraba su amor para con ellos, colocando esa nube, los cuales lo acompañaba, ¿cierto?, durante el día. Así es el amor del Señor. Se extiende sobre personas que no lo merecemos. Si usted es cristiano, debe entender, no se merece el amor de Dios, como yo no me lo merezco. Él me ha amado y Él nos ha amado por su sola misericordia. Por su sola misericordia, porque a Él le nació. La evidencia de la cual expresa el amor es lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ha hecho Dios?
¿Cómo ha mostrado su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo porque lo abrazó. Amó Dios al mundo porque le dio un beso. Amó Dios al mundo por sentimientos o sensaciones terrenas. Amó por lo bueno que era este mundo. Dice, Él mostró su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Que Él dio a su Hijo unigénito. Dios Padre dio a su único Hijo para salvar a personas que no se lo merecen. Usted es padre. Si el Señor le ha dado esa misericordia de ser padre, usted entenderá que si es un padre con sus 5 dedos de frente, un hijo es sumamente importante para usted. ¿Estaría dispuesto a entregar la vida de su hijo, por amor a alguien que le ha fallado? ¿Sería capaz de entregar lo más precioso que usted tiene como su hijo, como su hija, por amor a personas que le han hecho daño y mal? Experimente, entienda de alguna manera el amor de Dios. El amor de Dios excede nuestro conocimiento. Él nos ha amado de manera tan grande y tan excelsa que ha dado lo que más ama a su Hijo, en propiciación, en pago, para aplacar la justicia de Dios, la ira de Dios, para aplacar la ira de Dios. El Señor ha mostrado su amor dando a lo que más ama. Por eso inmediatamente el Señor en Primera de Juan, hablando de que Dios es amor, dice la Escritura en el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hemos entendido esta parte del concepto. Un ser humano no regenerado por Dios, no transformado por el Espíritu Santo, no tiene la capacidad de amar a Dios, ni menos amar a su prójimo. ¿Y cómo el Señor ha mostrado su excelso amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. Dios entregó a su único Hijo. ¿Puede entender la magnitud de lo que esto significa? Dios entregó lo que más ama por personas que no se lo merecían. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice la palabra del Señor así: porque ya conocéis la gracia, es decir, el favor no merecido y mérito de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros de su pobreza fuereis enriquecidos. El Señor ha mostrado su amor. Dios Padre ha mostrado su amor en que entregó a su único Hijo. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, ha mostrado su amor en que Él no fue a la cruz obligado por el Padre. Él fue porque también lo quería hacer. Tal así que Él, siendo rico, teniendo absolutamente todas las cosas, se hizo pobre, para que de esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. El Señor vino en un cuerpo humano, el Señor nació en un pesebre, el Señor padeció tantas cosas en esta tierra por amor de vosotros, para que vosotros fuereis enriquecidos por el Señor. Su amor, ese amor de Dios es algo tan grande y tan importante, excede aún nuestro conocimiento. Por eso hablamos de que el Señor quiere mostrarnos su amor. Jeremías 31, verso 3. Dice así el Señor con respecto a este amor en Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No bastando con esto, Cristo Jesús muestra su amor de esta manera.
No solo, por decir, diciéndole a una persona, yo voy a entregar o voy a dar mi vida por tus pecados del pasado. Y desde aquí para adelante tú no tienes que seguir ofendiendo. Muchos creen que el cristianismo se trata de eso. Pero el Señor nos muestra por medio de las Escrituras que aún después de haber recibido este amor seguimos ofendiendo. Quizás no a la manera de la cual hacíamos antes, pero sí le seguimos ofendiendo. Por eso dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Dios es amor, y ese amor incomparable es un amor eterno, un amor que no tiene ni principio ni fin. Es un amor tan grande que ni siquiera nosotros podemos entender el concepto de eternidad porque somos seres finitos, somos seres limitados. Pero esta palabra eternidad nos muestra el alcance de la grandeza de este amor de Dios. Tan grande que dice, te he amado con amor eterno, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. El Señor aún sigue teniendo misericordia de su pueblo. Aunque le fallemos, Él sigue mostrando su amor para con nosotros. Entonces un cristiano no se aprovecha de esto. Muchos dicen, pero es que si usted predica estas cosas, la gente se va a aprovechar del amor de Dios. Los que se aprovechan del amor de Dios no son cristianos, sinceramente hablando. Porque ninguno sería capaz. Así como una persona con sus 5 sentidos no sería capaz de hacerle daño a alguien que le ama. ¿Cierto? Teniendo sus 5 sentidos no le haría daño a alguien que lo ama. Tendría que estar loco o tendría que no amarla verdaderamente. Pero alguien que ama no le haría daño a la otra persona. Así nosotros, si pecamos, no pecamos porque queremos ofender al Señor. Si fallamos muchas veces no es porque queramos hacerlo, sino porque nuestra debilidad muchas veces nos hace pecar. Pero al fallar al Señor nos sentimos podridos, nos sentimos tan mal porque le hemos fallado a aquel que ha prolongado aún su misericordia. Porque el amor de Dios es eterno. Cuando hablamos del perdón de Dios, hablamos de que su perdón se extiende no solo por nuestros pecados pasados y presentes, sino también por nuestros pecados del futuro. Cristo murió por nuestros pecados, por todo lo malo que somos. No por parte de eso, por todo. Algo que encontramos en la Biblia y predomina con respecto al amor de Dios es lo que dice el teólogo Berkov y lo expresa de esta manera. La perfección de Dios por la cual Él es movido eternamente a su propia comunicación. La perfección de Dios, hablando del amor, ¿cierto? La perfección de Dios por la cual Él es movido eternamente a su propia comunicación. Esta perfección de Dios, es decir, de su amor, lo mueve a comunicar su propia esencia, la esencia misma de su amor. Dios quiere mostrar su amor, quiere mostrar esta perfección del amor y quiere hacerlo de manera continua. Él es movido desde su propio interior. El amor de Dios no está motivado a cosas externas. El amor de Dios nace desde lo profundo de su ser. Por eso usted no puede encontrar aquí que Dios ama a las personas porque eran personas buenas, porque Él sabía que estas personas iban a ser buenas, o porque estas personas algo hicieron que se ganaron esto. Cuando hablamos de Noé, dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero una persona podría decir, halló gracia porque no era una persona justa, porque era una persona perfecta. No, gracia significa favor inmerecido, inmérito. El Señor le nació desde lo profundo de su corazón extender su gracia sobre Noé. Extender su gracia sobre los profetas del Antiguo Testamento, extender su gracia sobre el pueblo de Israel, extender su gracia sobre su iglesia, extender su gracia sobre usted y sobre mí. Es algo de lo cual la primera de Juan nos está enseñando y nos dice, nosotros le amamos, no porque nosotros, ¿cierto?, le amamos, sino porque Él nos amó a nosotros primero. El Señor nos amó primero y nos amó
desde los días de la eternidad. Antes que usted y yo naciéramos, el Señor ya nos había amado. Él ya nos había amado antes de que usted y yo naciéramos. El amor del Señor es un amor que se extiende desde una amplitud tan grande que usted y yo no lo podemos comprender. Por eso el Señor desde su interior es movido eternamente a comunicar lo que es su amor. Y cómo Él ha comunicado su amor de la manera y de la expresión más grande, entregando a su único Hijo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El amor significa hacer algo por el otro. Y este algo que hizo Jesús no es cualquier cosa, que hizo Dios, no es cualquier cosa. Dios en su esencia tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entendiéndolo, el Padre entregó a su único Hijo. El Padre entregó a su único Hijo. Por eso lo vemos en figura, ¿cierto?, de Abraham y su hijo Isaac. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Entregar a su único hijo. Pero el Señor se lo permitió. No. Eso era muestra para que usted y yo entendamos lo que sintió Dios de entregar a su único hijo, lo que entendió el Padre, entregar a su único hijo. Porque este ser tripersonal, debemos entender lo que hay un amor entre el Padre y el Hijo, un amor tan grande, un amor que se extendió de la eternidad. Por eso algunos que predican el unitarismo dicen que Dios es un ser solo, ¿no? Es un ser solo, solitario. Pero un ser solitario no puede mostrar amor. Por eso hablamos de que Dios tiene amor, porque Dios es un Dios, pero su esencia es tripersonal y dentro de esa esencia tripersonal está el Padre y está el Hijo. Y ese amor entre el Padre y el Hijo es un amor que no tiene fin, porque no tiene un comienzo y no tiene un final. Por eso el Señor entrega este amor tan preciado para Él. El Padre entrega a su único Hijo, demostrando así el amor que nos tiene. Creo que, como lo decíamos anteriormente, no todos hemos tenido la oportunidad de tener un hijo, pero los que lo tienen entenderán que entregar lo que más aman por gente que le ofende, ninguna persona acuerda lo haría. Pero el Señor, no es que no sea acuerdo, el Señor muestra su amor de esa manera, entregando lo que más ama. Muchos dicen es que los romanos le pegaron a Jesús, era el Padre castigando a su propio Hijo, porque su propio Hijo llevaba nuestro castigo. El Padre debió abandonar a su Hijo en la cruz. Si entendiéramos la magnitud de lo que eso significa, imagínense a Jesucristo clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El propio Padre abandonó a su Hijo en la cruz. Si alguna vez tendrá la oportunidad de tener un hijo y experimenta el abandono, o en algún momento yo creo que nadie quisiera abandonar a su propio hijo, porque eso debe ser lo más terrible para un padre, abandonar a su propio hijo, ¿cierto? Un padre obviamente con sus 5 sentidos, porque hoy en día mucha gente lo hace, pero con sus 5 sentidos un padre abandonar a su hijo en un lugar, yo creo que se siente, pero por eso debemos entender que lo que hizo el Padre no es algo menor. Por eso aquellos unitarios que dicen que era el mismo Él, que el Padre del Hijo era el mismo, entonces el mismo consigo mismo se disfrazaba aquí y acá, crean un enredo que no nos hacen entender la magnitud de lo que significa que dentro de este ser tripersonal, el cual es un solo Dios, el Padre ha entregado lo que más ama a su propio Hijo. A su propio Hijo para así mostrar su amor. Él ama a sus criaturas por amor de sí mismo. Esta otra declaración, ¿cierto?, de este teólogo Berkov, que es muy acertado también lo que dice, el Señor ama a sus criaturas por amor a sí mismo. Usted podrá decir, pero eso sería un amor egocéntrico, porque ¿cómo voy a amar a las personas por amor a mí mismo? Pero no es lo que quiere comunicar aquí. Si usted va a las Escrituras, va a entender que esta declaración de Berkov es bíblica, porque Dios siempre dice, por amor de su nombre. Que Él nos ame por amor de su nombre. Siempre se reclama el amor por amor de su nombre, pero uno dice, pero ¿cómo?
Dios es tan egocéntrico que quiere amarnos aún para amarse a sí mismo. No es eso la respuesta. Cuando hablamos de que el Señor quiere amar a sus criaturas por amor de sí mismo, está colocando que el estándar del cual Él ama a los demás es el estándar más elevado de todos. ¿Por qué? Recuerde lo que el Señor nos dijo a nosotros. Amen a su prójimo como si se estuvieran amando a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque yo no estoy reduciendo el amor. Si una persona normal con sus 5 sentidos se ama a sí mismo, se preocupa por sí mismo, tiene el estándar más elevado, porque el primero porque uno se preocupa es por uno mismo, si uno lo ve lógicamente. Pero si yo eso lo traspaso al que está más próximo a mí, estoy amándolo desde la perspectiva más alta que tengo yo. Entonces, cuando hablamos que el Señor ama por amor de su nombre, no estamos hablando de un amor egocéntrico que Él se quiere amar a sí mismo, sino que Él está diciendo, yo te voy a amar a ti como me amo a mí. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Así como nos amamos, nosotros debemos amar a los demás. Porque ese va a ser el estándar más alto de amor. Vamos a estar expresando no parte del amor, sino todo el amor que hay dentro de nosotros. Por eso la palabra nos enseña en Levítico 19:18, Levítico 19:18, Levítico 19:18, nos dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El Señor ya nos estaba enseñando ese concepto porque ese concepto lo aplica a Él. Él no va a reservar el amor. Él va a entregar todo su amor por sus criaturas. También, cierto, eso lo vemos en Mateo, cuando el Señor también lo dice, amen a su prójimo como ustedes mismos. Así también lo reitera en el libro de Efesios 5:28 y la palabra está llena de eso. Por eso el Señor, cierto, de acuerdo a la declaración de Berkov, dice, Él ama a sus criaturas por amor de sí mismo, porque eso ya lo había expresado en mucha escritura, pero vamos al Salmo 23. Salmo 23, un salmo muy conocido. Usted puede encontrar que esta expresión se reitera a lo largo de la Biblia, pero si no se entiende, puede llegar a descontextualizar lo que el Señor quiere decir. Salmo 23, verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor nos va a guiar por sendas de justicia, el Señor nos va a confortar. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Es decir, desde el estándar más grande que tiene Dios, lo va a amar a usted. ¿Se fija la magnitud de lo que esto? Sé que es el amor, llega en un minuto a ser un atributo incomunicable de Dios. ¿A qué me refiero? En su máximo esplendor, porque nosotros entendemos ciertos destellos de lo que el amor significa. Pero cuando hablamos del amor eterno y perfecto de Dios, se llega a transformar en un atributo incomunicable. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo no lo podemos llegar a comprender. Porque nuestra mente finita no entiende la eternidad, no entiende algo que es pleno en su totalidad, porque nosotros somos limitados. Entonces, a eso se refiere de llegar a ser incomunicable, porque si el Señor nos dice que a nosotros nos va a amar, así como se ama a sí mismo, así como ama a su propio nombre, estamos hablando de algo que usted no va a poder entender, ni yo, ni siquiera llegando al cielo vamos a poder entender. Porque aunque lleguemos al cielo, igual vamos a seguir siendo seres finitos. Los ángeles son seres finitos, los serafines, porque todos tenemos un comienzo y un fin. En cambio, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el cual es un solo Dios, es un ser tripersonal eterno. Eterno, no hay un comienzo, no hay un fin. También la palabra del Señor en el Salmo 25, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Muchas veces estos textos no los leemos, pero nos damos cuenta que es que el Señor a usted le va a perdonar, pero algunas cosas no. No, el Señor por amor de sí mismo nos va a perdonar hasta pecados grandes. El Señor nos va a perdonar. Pero recuerde, decimos esto
No para aprovecharnos de esto, porque si nos aprovechamos de esto, porque nunca amamos al Señor y nunca hemos sido cristianos, pero aquellos que son verdaderos cristianos entienden la magnitud de lo que esto significa. El Señor nos va a perdonar en su máximo estándar, en lo que Él mismo haría. Qué grandioso es nuestro Dios. El Salmo 69, versículo 7, Salmo 69, versículo 7, dice así la palabra del Señor: perdón, Salmo 106, ahora sí, Salmo 106, versículo 8, Salmo 106, versículo 8, dice así la palabra del Señor: pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Por qué el Señor nos salvó? Por amor de Él mismo, por amor de Él mismo. Es decir, nos salvó por el estándar más alto que tiene Dios de amor. Entonces no pensemos que Dios se limita en darnos amor. El Señor no se limita en darnos amor. Él nos da todo el amor que Él tiene. Y todo el amor que Él tiene no es algo que usted en un vaso lo puede llenar, porque el Señor eterno es como un vaso que está continuamente rebalsando, 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 rebalsando. Ese amor, nosotros vendríamos a ser como este vaso y el amor de Dios, ¿cierto? Él lo muestra en su trono, el cual sale un río, el cual no se acaba nunca. Entonces nunca somos seres finitos, en algún momento llegamos al límite, pero el amor de Dios o toda la gracia de Dios que Él extiende es algo que excede a los límites de este vaso. Es algo que se rebalsa. Si usted coloca otro vaso, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, porque es algo que no tiene fin. Así es el amor del Señor que tiene para con nosotros. Por eso San Juan 15:13, San Juan 15:13, puede hablar del amor de Dios y decir así, San Juan 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que dice, nadie tiene mayor amor que este. No hay nadie que tenga más amor que el Señor, porque Él es el único eterno. Por eso es el único que Él podía venir a morir por nosotros, porque Él puede cubrir un pecado eterno, porque Él no es un ser que tiene un comienzo y un fin. Él es un ser ilimitado. Por eso Él es el único que puede mostrarnos amor. Un ángel no puede mostrarnos esa magnitud de amor porque tiene un límite. Usted y yo tenemos límites para amar, pero el amor de Dios es algo que ni usted y yo podemos comprender. Tal así que con palabras humanas dice, no hay mayor amor. Aunque no entendamos la magnitud, entendemos que no hay quien pueda compararse al amor de Dios. El libro de Romanos 8:35, Romanos 8:35, nos muestra que al ser Dios, un Dios de amor, y Él al poseer en su total expresión lo que es el amor, dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor del Señor? Entonces, para aquellos que dicen que la salvación se puede perder, ¿cómo se puede perder si nada nos puede separar del amor de Cristo? ¿Acaso el diablo puede hacer algo? No puede hacer nada. ¿Acaso yo mismo puedo hacerme algo? Porque algunos que dicen es que yo puedo decir, Dios, rechazo tu amor. Eso es imposible porque no hay nada. No hay nada. Si Cristo está en nosotros y nos ha capacitado con su amor por medio de su Espíritu Santo, es algo recíproco. Entonces ese amor es correspondido porque el Señor ya nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ese amor es tan grande
de que el apóstol entiende esto. Por ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas llevadas a matadero. Él está diciendo, vamos a morir por causa del Evangelio, vamos a ser perseguidos, nos van a tratar mal, nos van a ofender, pero estoy seguro de que ninguna de estas cosas nos va a separar del amor de Cristo. Puedo tener un sufrimiento muy grande en esta tierra, pero estoy seguro que si Cristo está conmigo, estoy seguro de que si Cristo me ha amado, ni siquiera eso me va a separar del amor de Cristo. Puede perder lo que más ama, pero si Cristo está en usted, no hay nada que lo pueda separar de Cristo. Nada. Por eso el Señor nos pide que le amemos de todo nuestro corazón. No quiere decir que no amemos a las otras personas, sino que aprendamos a amar desde la perspectiva más elevada a las otras personas. Si nosotros focalizamos nuestro amor solo sobre las personas terrenales, no contemplando el amor de Dios, siempre ese amor va a ser imperfecto, como lo dijimos al principio, y va a ser un amor corrupto. Por eso hombres le dicen te amo a las mujeres, o mujeres le dicen a los hombres te amo, y después se tratan mal verbalmente, se golpean, se hacen daño mutuamente. Entonces eso es porque ellos están amando desde la perspectiva humana. Pero si amamos desde la perspectiva de Dios, y lo dijimos al principio, ¿alguien puede amar, un ser humano puede amar así? No. Un humano normal, sin ser regenerado por el Espíritu Santo, no puede amar de esa manera. Porque siempre su amor va a tener límites. Siempre su amor va a tener trabas o cosas que pueden cerrar eso. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios no tiene esos límites. Porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Segunda de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios capítulo 13. Versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Necesitamos que ese amor de Dios sea con cada uno de nosotros, para que aprendamos a amar a nuestros padres como Dios quiere que los amemos, para que aprendamos a amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, así como el Señor quiere que lo hagamos, para que aprendamos a amar aún a nuestros enemigos y a los que nos hacen daño, así como el Señor quiere. Por eso aquí la palabra del Señor, cerrando ya con la primera de Juan capítulo 4, versículo 8, primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 9 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí está hablando del amor según Dios. Entonces, haciendo un recuento, una persona nunca llegará a amar verdaderamente si no conoce primero a quién, a Dios, porque Dios es la máxima expresión del amor. Luego dice, en esto mostró o hizo evidente o exhibió la esencia del amor para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. Si Él entrega lo que más ama, por amor a lo que más ama, nos va a amar a cada uno de nosotros. Y por Cristo, por ese amor eterno que hay entre el Padre y el Hijo, usted y yo vivimos y viviremos delante de Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, según tu misericordia, tu amor y tu bondad, según ese amor tan grande que has tenido para con nosotros. Señor, éramos pecadores, merecedores del infierno, pecadores, Señor, que no merecíamos absolutamente nada, pero nos has mostrado ese amor que aún no podemos comprender, de ese amor tan excelso, de ese amor tan inigualable. Padre amado, mi Jesús, mi Señor, por amor de tu bendito nombre, ayúdanos a entender que no hay mayor amor que el de Dios. Ayúdanos a entender que nunca amaremos de verdad hasta que no conozcamos a Dios, porque Dios ha mostrado en su máximo esplendor el amor.
Ayúdanos a entender, Señor, que el amor de Dios es un amor que excede todo conocimiento. Ayúdanos, Señor, a entender que su amor es sin igual. Padre amado, queremos confiar solamente en ti. Queremos confiar solamente en tu amor. Por amor de tu nombre, oh Jesús, por amor de tu nombre. Enséñanos a amar como tú, Señor, nos has enseñado. Por amor de tu santo nombre, oh Jesús, que tu Espíritu Santo nos siga puliendo para llegar a entender y para llegar a practicar ese amor a nuestros prójimos. Porque si Dios estuvo dispuesto a morir por los infieles, por los impíos, por aquellos que le hacían daño, por aquellos que le fallaban, por aquellos que le ofendían, por aquellos que menospreciaban sus mandamientos, si el Señor estuvo dispuesto y ha prolongado su misericordia sobre nosotros por su amor eterno, ¿cuánto más nosotros debemos amar a nuestros prójimos? ¿Cuánto más nosotros debemos amar aún a aquellos que nos han hecho daño? Te suplico, Señor, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Amén. Glorias sean dadas al Señor, toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Salvador. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén.